Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a la entrevista para hablar de las discrepancias, digamos que hay las dudas con respecto a las estadísticas del gobierno de Jalisco con respecto a la crisis en torno a personas desaparecidas, también hay que seguir hablando de la violencia organizada que hay en nuestra entidad, en particular del asesinato de policías. Hay un recuento que presenta el diario Mural el día de hoy, cuenta que con el asesinato de las dos agentes de la policía vial, ocurrido el día de ayer, Gisela Alejandra Ceballos Quesada y Libna Mata Villegas, con ellas suman al menos 14 policías que han sido asesinados este año 2025 en Jalisco, según un conteo de la organización Causa en Común y un recuento periodístico que hace el diario Mural. Recuerda que esta cifra supera a la de todo el año 2024, cuando ocurrieron el asesinato de 12 agentes policiales. Este año todavía no hemos cerrado el año y ya van 14. Hacen un recuento de todos los casos que han ocurrido a lo largo de este año. Ya les compartimos en las redes sociales esta nota del diario Mural. Y ya estamos enlazados vía telefónica con Jorge Ramírez, profesor investigador, doctor en sociología, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él fue miembro del Comité Universitario en materia de desaparición de personas y es uno de los académicos que más ha estudiado este fenómeno de la crisis por desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco, y teníamos interés en conversar con él sobre distintos asuntos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Jesús, un gusto como siempre. Igualmente, Jorge, gracias por aceptar conversar con nosotros. Hay distintos asuntos que se han ido acumulando, pero creo que si lo resumo, es algo que de hecho tú también escribiste después del informe de Pablo Lemus. Supuestamente en términos del discurso reconocen que se vive una crisis, pero en términos ya de los hechos, tanto en los datos, en las cifras, me parece que hay una intención deliberada de decir, no, ya vamos mejorando, hay menos desaparecidos, Jalisco ya no es el primer lugar. No sé si nos escuchaste, pero acabamos de presentar en otro bloque un caso gravísimo de la hermana de una persona desaparecida, y solamente en una nota no muy extensa se revelaron gravísimas amenazas de muerte, aparentemente de parte de la Fiscalía. Tuvo que huir de la ciudad, le robaron sus autos. Esto es sin contar que no hay ningún avance en su investigación. Es decir, discursivamente Pablo Lemus dijo muy serio delante de todos sus invitados, que es clase política y empresarial, les dijo el problema de las desapariciones es importante, hay que reconocerlo para enfrentarlo. Pero, ¿qué pasa desde tu opinión? Pues mira, efectivamente, como mencionas, hay una especie de esquizofrenia en la política del gobierno del Estado. Por un lado, hay esa clase de reconocimiento retórico del problema, mucha disposición a dar disculpas a las víctimas y reconocer que se trata de un problema pues muy serio, pero por el otro lado llama mucho la atención que están con una política reciente de alterar los datos que tiene el gobierno del Estado. Ellos mismos están generando un cómputo a nivel nacional que no se parece en nada al que hemos venido siguiendo en el propio Estado, ¿no? Las disparidades son grandes y eso preocupa porque pues si continúan así van a terminar maquillando el problema de una forma en que no vamos a poder tener noticias mucho más claras del tamaño, ¿no? Para el auditorio, Jorge, ¿nos especificas en qué consiste esa manipulación de las cifras, especialmente las del el comparativo entre el registro estatal y el comparativo federal? Sí, es sorprendente porque el gobierno del Estado había abandonado la alimentación del Registro Nacional desde marzo del 2022, lo dejó prácticamente en 15,000 casos y continuó con su registro estatal, cada mes reportándolo. Y este año, después de 3 años abandonado, recuperaron ese cómputo que está en el Registro Nacional y están haciendo dos cosas. Primero, revisando los casos que abandonaron, la cuenta abandonada, para ver cómo quedaron, y en esa lógica han venido dando por localizados prácticamente 1,000 casos de agosto para acá, lo que ha reducido la cifra a 14,211. Ese es el número que está hoy.
Y eso coloca al Estado en la posición, en la segunda posición a nivel nacional, pero lo que no han hecho es subir, reportar los casos nuevos acumulados Claro. desde el 2022 para acá. Entonces hay una diferencia importante. Estamos hablando, pues, en Jalisco tenemos casi, de acuerdo a las propias cifras del gobierno del estado, más de 16,000 personas desaparecidas. Si sumamos la cuenta de las personas desaparecidas y los que ellos consideran que ya se pueden archivar, y lo cual es otro punto a discutir, ¿no? Claro. Entonces, tenemos una cifra local de más de 16,000 personas que no se han localizado, y ya en la cuenta que ellos mismos están arreglando a nivel nacional, el dato son 14,211. Estamos hablando de 2,000 personas, ¿no? Exactamente, que representan casi el 15%. O sea, la diferencia no es que sea por decenas, sino estamos hablando, como ya bien mencionas, de 2,000 personas. Es insostenible esa diferencia de cifras, ¿no? Sí, es insostenible, y lo curioso es que ahora la cifra que no tenían en cuenta ellos mismos en el Registro Nacional es la que están mencionando. Si uno revisa el informe de gobierno, no hay cifras totales. No se dice cuántos desaparecidos hay en Jalisco. Señal de que ese hueco lo quieren rellenar con esta publicidad de estos días diciendo ya somos segundo lugar a nivel Claro. nacional, ¿no? Y bueno, junto con eso hay otro asunto que es muy importante, porque en el Registro Nacional no está informando la Comisión de Búsqueda, solamente la Vicefiscalía, y eso es una omisión grave. Claro. Y además la Vicefiscalía no está informando de todas las carpetas que está abriendo, solamente de una pequeña parte que parece ser los que ellos consideran que sí son de su competencia, donde hay aparentemente violencia en la desaparición. Esa también es una anomalía grave que no se ha discutido mucho, pero que de nuevo está deformando, pues, el número total de las personas desaparecidas, ¿no? No sé si nos puedes ahondar un poco más en qué consiste esta otra anomalía. Es decir, Fiscalía, específicamente Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, no está reportando todas las carpetas que están integrando, sino solamente algunas. Así es, sí, de hecho se puede ver en los gráficos, es muy característico que ellos retoman en abril informar la Vicefiscalía comienza a informar al Registro Nacional. Hay una cifra de casi 200 casos de abril a julio, entre personas desaparecidas y localizadas. Y luego, ya en agosto, septiembre, octubre, estamos hablando de menos de 50 casos para cada uno de esos meses. O sea, no son todas las carpetas que tiene la Vicefiscalía. Y suma eso que la Comisión de Búsqueda no está reportando sus casos. Entonces ahí también ya hay un subregistro que están operando, y que no coincide, digamos, con las cifras que se presentan en el registro estatal, ¿no? Uh-huh. Hay otro asunto que no sé si lo puedas comentar, que es esta campaña, ¿no? Jalisco ya es el segundo lugar, o incluso una como acomodo de las cifras. Se presentan datos de que Jalisco ya está en quinto lugar, aparentemente, en el caso de personas desaparecidas, pero enero, septiembre, o digamos un periodo de tiempo que no es el acumulado histórico. Sí, también eso es llamativo. Ahora se están comparando con el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León, diciendo que estamos en cuarto lugar, pero los números que están usando son los datos que ya no son comparables. Es decir, mientras no haya una formalización del informe que están dando al Registro Nacional, no pueden estar comparando con dos bases distintas. Además, lo que es muy importante también observar es que Jalisco desde hace tiempo tiene un subregistro de casos de menores de edad. Los casos de menores de edad, ellos los colocan en una zona que le llaman de prebúsqueda, donde no hay propiamente registro y hay un intento
localizarlos, que no queda documentación de eso. Entonces, eso también es un truco, para decir estamos también, superando, digamos, Claro. a estos estados, ¿no? Así es. Y como eso, varias cosas. Por ejemplo, hablan de que octubre es el mes que menos casos tiene del año. Ellos saben que octubre, noviembre y diciembre son muy bajos en casos. Todos los años ha ocurrido. Y ahora mencionan que en este año, pues sí es el mes más bajo, pero eso es una tendencia que se viene presentando. Uh-huh. Así es. Te comunicó Jesús Estrada para otras preguntas, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Sí, un gusto saludarte, Jorge. Hola, ¿qué tal? Oye, Jorge, preguntarte entonces, con todo esto que nos acabas de explicar, ¿cuál es la cifra más cercana real de personas desaparecidas en Jalisco? Estaba viendo en Twitter, publicaste hace un par de días que con datos de octubre, el total en Jalisco de desaparecidos asciende a 16,394 personas. ¿Esto es lo más cercano a una realidad, Jorge? Así es, y es el propio dato oficial del gobierno del estado. Si sumamos el número de personas desaparecidas, que son casi 16,000, y estos que ellos han considerado que ya se pueden cerrar, que son personas que ellos por competencia, por no tener competencia territorial o por no tener competencia en el delito, dicen que no tienen injerencia, no tienen capacidad de localizarlo. Pero si no ellos, la comisión de búsqueda no tiene esas limitaciones. No deberían de cerrarse esas carpetas. La comisión de búsqueda se creó justamente para que no hubiera problemas procesales o de esa naturaleza, ¿no? Exacto. Entonces con eso estamos hablando más casi 16,400 personas, ¿no? Por lo menos. Ahora, preguntarte también, hay que recordar cuando el gobierno de Enrique Alfaro dejó alimentar el registro nacional en marzo del 2022, estábamos ya ahí prácticamente llegando a 16,000 desaparecidos. Con esa manipulación, pues hubo un descenso que es el que se ha mantenido. La pregunta sería, Jorge Ramírez, ¿es la realidad sería muchísimo mayor a estos 16,400 que estás reportando? Totalmente. Y hay un problema también que eso no lo está tratando seriamente el gobierno del estado, que es el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes. Claro. En Jalisco en estos meses sabemos que está totalmente fuera de control. Y ahí la posición del gobierno del estado ha sido insistir en que se deben regular las centrales de autobuses a nivel nacional. Pero eso no es suficiente. Tiene que tener una política más activa de control de esos casos. Esos son, en verdad, están generando una situación muy grave que no se está tematizando de manera consistente por parte del gobierno, ¿no? Así es. De hecho, compartiste también en Twitter una gráfica específicamente sobre las personas desaparecidas entre 15 y 19 años en Jalisco, desde el 2015 hasta octubre de este año. Pero es brutal, Jorge, el aumento en algunos bimestres. Veo que la gráfica es bimensual. Casi el doble, son casi el doble de del ritmo que venía ocurriendo las desapariciones el año pasado. Es decir, este es sin duda el año más grave en cuanto a desapariciones de adolescentes de 15 a 19 años. Totalmente. Se trata en esa gráfica que mencionas de jóvenes que no han sido localizados, no son reportes. En este año, de manera oficial, porque hay muchos adolescentes que no generan reporte, pero en sus propias cuentas hay 175 casos de personas entre 15 y 19 años que no se han podido localizar. Y es una cifra, es una cantidad muy considerable. Esto además en un año en el que se ha caracterizado por dos cuestiones. Uno, el reconocimiento del gobierno a la práctica de reclutamiento en la nueva central, y el otro es el descubrimiento del Rancho Izaguirre y sitios similares donde se practica la desaparición con fines de reclutamiento. ¿Esto que estamos viendo es consecuencia, Jorge Ramírez, de la negligencia, la negación del gobierno de Enrique Alfaro y también de esta tendencia que parece mantenerse en el gobierno de Lemus de maquillar la realidad? Pues sí, y también de esa especie como de
de renuncia a hacer más cosas por ese fenómeno, porque además no solamente se trata de la desaparición, que sí ya de por sí es muy grave, sino del empleo que están haciendo estos jóvenes. Tenemos estos casos que hemos podido observar de niños prácticamente que han sido muertos en Sinaloa o detenidos. Entonces se trata de niños utilizados para fines bélicos, lo cual es gravísimo y no estamos poniendo el suficiente énfasis en ese problema. Solo una duda, comentabas digamos, que se queda corto, o qué opinas, digamos, de ese llamado reiterado de Pablo Lemus al Congreso de la Unión y a otras entidades para atender a aplicar estrategias similares a las que se aplican acá en otras centrales de autobuses de partes del país, pero eso, digamos, se queda corto para atender la realidad de la desaparición, sobre todo con fines de reclutamiento? Sí, debería de haber de parte del gobierno del Estado una alarma que no se limite a eso. Deberíamos estar movilizados por parar ese problema. Él debería de colocarlo entre los primeros problemas de la agenda pública estatal, ¿no? No si vamos a inaugurar líneas de autobuses o cómo va a estar la ciudad cuando llegue el Mundial. Este es el problema. Estamos digamos, dejando en manos del crimen a cientos de niños, niñas y adolescentes. Es gravísimo, pues. No, por supuesto. Ya finalmente de mi parte, Jorge Ramírez, aprovechando el contacto, hablando de estadísticas dudosas, también publicaste y dices en Twitter, ya en la locura del arreglo de cifras, Lemus presume una caída de 82% en el número de homicidios durante su primer año de gobierno. Son datos que no checan con la realidad, señalas. ¿Cuál es la realidad, Jorge? ¿Cómo estamos en cuanto a homicidios? Los datos que están manejando, esa es una nota que creo que comete un error el periodista, pero la cantidad oficial es una disminución del 62%. Es totalmente irreal porque entre tanto en Jalisco las lesiones dolosas se han incrementado, entonces no puede haber esa disparidad entre un incremento de lesiones que se hacen con fines de cometer homicidio y una caída del 62%, al menos en el promedio diario. Claro. No tiene sentido. Además, hay un asunto que es importante observar. En Jalisco, al menos, el número de homicidios crece a la par que el número de desapariciones. Sí. Entonces, si tenemos todavía un problema de desapariciones, eso quiere decir que también se están cometiendo homicidios y viceversa. Exacto. Entonces es falso pues lo que está ocurriendo también en el indicador de homicidios. De acuerdo, gracias Jorge. Jorge, finalmente también Pablo Lemus habló de un aumento del presupuesto, algo que una conversación que tuvimos el lunes con la diputada Tonantzin Cárdenas ponía en duda. ¿Tú tienes algunas cifras al respecto? El pues presupuesto para la de desaparecidos. Sí, lo que yo he revisado es que no hay un incremento considerable a la Comisión de Búsqueda y a la Vicefiscalía, digamos que son los órganos, las entidades que tienen más carga del problema de la desaparición. Uh-huh. Es la adquisición de equipo. Y algo que el mismo Lemus mencionó en su informe, que es este reconocimiento como población vulnerable, que se aprobó en el Congreso, pues no le están colocando recursos. Uh-huh. No se trata de un reconocimiento simbólico, hay que poner dinero para hacer realidad, que se volvieron, que tienen ese reconocimiento de vulnerabilidad, ¿no? Prioritarias, de atención prioritaria. No se ve el dinero para ese reconocimiento jurídico. Así es. Muy bien, Jorge Ramírez, pues como siempre te agradecemos tu disposición para conversar con nosotros y analizar y esclarecer estos temas tan delicados, tan importantes para toda la sociedad. Muchísimas gracias a ambos. Al contrario. Saludos. Saludos cordiales. Jorge Ramírez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y exintegrante del Comité Universitario en materia de desaparición de personas. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.